Entremos a la palabra, hablando de un tema del que se dice mucho y un tema del que se escribe demasiado también. Se escribe mucho, se dice mucho, se predica mucho. Yo creo que se habla todo el tiempo, se vive en función de alguna manera. Estoy refiriéndome a las relaciones interpersonales. Es un asunto que tiene que ver con todos. Y son esas relaciones que surgen a partir de sentimientos, esas relaciones que surgen a partir de actividades, relaciones que surgen a partir de alguna serie de intereses en común y entre muchas otras cosas que hacen que surja una relación. Relación académica, relación laboral, relación ministerial, relación familiar, relación matrimonial, entre muchas otras relaciones. Ahora, todas estas relaciones se desarrollan en una variedad de contextos, ¿no? Lo mencionaba anteriormente en diferentes clubes y obviamente también dentro de la iglesia. Es un tema también que compete a la iglesia. La iglesia está hecha de hombres y mujeres, personas reales como usted y como yo, creados para relacionarnos, necesitados de relaciones interpersonales. Así que es entender que donde existan dos o más personas en comunicación, se generan relaciones. Donde unas 2, 3 personas empiezan a comunicarse, ahí ya empieza a generarse una relación. Si pensamos en Proverbios, que es el libro que hemos estado estudiando en estas semanas, Proverbios es, recuerden, un libro a través del cual vemos a padres dejándoles principios de vida a sus hijos que por su mayoría de edad se están yendo de casa. Cumplieron la mayoría de edad y se irán. Así que papá y mamá se quieren asegurar que se lleven verdades para la vida, axiomas. Y en esto entonces les dan en una serie de dichos, de proverbios o de refranes, verdades que ellos jamás podrán olvidar. Proverbios es escrito por padres de familia, padres cortesanos, para hijos que se irán de casa, y de una serie de sabios también que plasman estas verdades. Y hablando de relaciones, si nuestros hijos se van de casa, ¿cómo se lo diríamos? En un dicho, en un refrán, ¿cómo le diríamos? De hecho, para todo hay refranes negativos y positivos. Empecemos por los negativos. Por aquellos de que el muchacho se va a ir de casa y entonces papá le dice: hijo, recuerda que el que pega primero pega más duro o pega 2 veces, ¿cierto? Así que entonces el chico ya se va entendiendo que en cualquier momento el que pega primero pega 2 veces, así que ya se va armado, ya sabe cómo es que funciona. Y la mamá entonces le dice: hijo, y el mío, recuerda, el que te la hace, te la paga. Y se van. Esas frases se escuchan en muchos hogares. Proverbios negativos. ¿Qué otro se les ocurre? Una connotación negativa que genera una consecuencia negativa. Hijo, recuerda, ojo por ojo, diente por diente. ¿O por aquí? ¿No se saben refranes malos? A ver, un refrán negativo. ¿Qué dijo? Advertencia, sí, no se vaya. No se vaya, mi hijo, que le va a ir muy mal. Gracias, Airito. Pero también lo podríamos decir, Glorita. ¿A quién? ¿A perro? ¿A perro callejero? Le sobra la comida. Eso es más positivo, ¿no? Negativo. A perro callejero no le sobra la comida. Ok.
¿No le sobra? A perro callejero no le sobra garrote. Uf, duro. Sí, está claro. Pesado. Pero digámoslo de otra manera. Sí, porque comida uno los ve muriendo de hambre. Y positivos. ¿Qué le diríamos a nuestros hijos si se van a ir de casa? De manera correcta. Podríamos decirle: hijo, recuerda que los ojos nunca mienten, los labios sí. Mira a los ojos cuando busques la verdad, porque los ojos son el reflejo del alma. O también podríamos decirle: hijo, recuerda que el que juega que lo extrañen, se arriesga a que lo olvide. Recuerda, hijo, el que juega que lo extrañen, se arriesga a que lo olvide. ¿Qué otra cosa le diríamos? ¿Qué otro proverbio le daríamos a nuestros hijos? Hijo, recuerda, dime con quién andas y te diré quién eres. Y por aquí, uno positivo: hombre precavido vale por dos. Bien. ¿Cómo lo dijeron los padres a sus hijos cortesanos? Proverbios, en el capítulo 30, en el versículo 32 al 33, en la traducción en lenguaje actual, este texto dice así. Así lo dijeron estos padres: si te portas como un tonto y te crees muy importante y haces planes contra otros, ten presente lo siguiente: si bates la leche, sacarás mantequilla. Si te suenas fuerte la nariz, te sacarás sangre. Y si buscas pleitos, pleitos tendrás. De hecho, de alguna manera está planteando a su hijo el vivir o como necio o como sabio, aprendiendo de la experiencia de ellos, la sapiencia de estos padres. Sin embargo, al leer el texto, uno encuentra que ellos están hablando del tonto. ¿Y cuál es el problema del tonto según ese texto? ¿Cuál es? Le dicen: hijo, no seas tonto. Porque ¿cuál es el problema del tonto? El problema del tonto es sentirse muy importante. Y no en el sentido de que debe tener una mala autoimagen o autoestima, sino cuando se vive comparando con otros y cuando ve a otros, aunque no lo diga, sabe: yo soy mejor, yo lo hago mejor, yo soy mejor. Y papá está diciendo: ese es el problema del tonto, sentirse que es mejor que los demás. ¿Por qué? Porque cuando una persona, le están diciendo a este muchacho: hijo, porque cuando tú te sientes mejor que otros, cuando te sientes de mejor familia, que tu apellido suena más bello, cuando por lo que tienes, por lo que sabes, por lo que posees, por tu temperamento, por tu carácter, crees que eres mejor que los demás o más importante que otros, papá y mamá están diciendo: hijo, eso te hará dañar tus relaciones interpersonales. Porque cuando nos creemos más importantes que otros, eso viene de una actitud de soberbia, de orgullo, de prepotencia. Soberbia en el corazón. Así que este hijo que podría ser tonto, papá y mamá dicen: el día que mires a los demás como una amenaza para ti, te perdiste. El día que mires a los demás como una amenaza para ti, ya estás perdido, porque dejaste de mirarte a ti mismo. Escúchelo bien. Y cuando una persona trata de vivir la vida de otros, o trata de vivir la vida que otros quieren, dejará de vivir su propia vida. Y estos papás se quieren asegurar que estos muchachos sencillamente, y más para nosotros hoy a la luz del Evangelio, lo diríamos en palabras del apóstol, no tener un concepto más alto que el que se debe tener. Es decir, soy lo que Dios dice que yo soy. Y no tengo entonces que ir por la vida comparándome con los demás, si lo que yo hago es mejor o peor que los demás, si lo que yo digo es mejor o peor que los demás, si mi cuerpo es mejor o peor que los demás, mi estatura, mi belleza, mi posesión, qué sé yo. Donde el ser humano, de hecho, somos muy competitivos y tenemos la fuerte tendencia a vivirnos comparando los unos con los otros.
Y papá y mamá quieren asegurarse que estos muchachos actúen sabiamente y vayan por la vida no comparándose con nadie, ni mirando a otros como una amenaza para sus vidas, ni sintiéndose más importante que los demás, porque eso empezaría a dañar sus relaciones interpersonales, porque se entra en una competencia dañina y malsana. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué? Porque se tiene un concepto equivocado de sí mismo, porque no me veo como Dios me ve. Me defino a través de lo que yo siento, me defino a través de lo que yo pienso, me defino a partir de lo que creo, me definen las circunstancias, me define lo que otros hacen, me define lo que otros dicen, me define lo que otros dejan de hacer, me define el silencio de otros. Y en todo ese contexto me pierdo y yo no sé realmente quién soy. Y empiezo a definirme equivocadamente. Y cuando tengo una definición equivocada de mí mismo, veo a otro y me siento amenazado. Y si veo que otra persona parece que va más adelante, le veo más seguro que yo, parece que lo hace mejor, entonces ahí empiezo a mirarlo como una amenaza. Gran problema cuando dentro de la iglesia, dentro de la familia o en cualquier contexto relacional empezamos a sentirnos más importantes que los demás. Y recordé ese proverbio que dice: cuando te creas muy importante, un dicho, cuando te creas muy importante, da una vuelta por el cementerio para que veas nombres de gente que fue muy importante y sin embargo el mundo sigue igual. Eso para recordarnos que podemos sentirnos tan importantes y aún tan indispensables, y nos daremos cuenta que no lo somos. ¿Qué haría mi familia sin mí? Mira el que está a su lado, dígale: seguir viviendo. No hay otra opción, ¿verdad? ¿Qué haría mi familia? Seguir viviendo. ¿Qué harían mis amigos si yo me voy? Seguir viviendo. ¿Qué pasaría en Armenia si yo me muero? Gracias. Nada. Lo único que pasaría es que hay un sepelio más. ¿Sí es cierto? ¿Sí me hago entender? Para ayudarnos a nosotros a entender, ¿qué buscamos con sentirnos más importantes que otros? ¿Qué resultados hay cuando tengo un concepto errado de mí mismo? Y peor aún, cuando estoy dañando relaciones, por no decir dañando corazones, dañando personas, dañando familias. Por no decir a quién yo estoy dañando. Pero el mismo texto nos dice cómo soluciona el tonto el problema. Ya sabemos cuál es el problema del tonto, por qué se da. Y el texto nos dice cómo es que el tonto soluciona el problema, o el necio. El tonto soluciona el problema haciendo planes contra otros. En otras palabras, maquinando. ¿Cómo le puedo hacer daño? ¿Cómo me lo quito del camino? Ojo con eso. ¿Cómo lo quito del camino? Me amenaza, me siento amenazado. No, me opaca, me hace invisible. Y se actúa neciamente, ¿por qué? Escúchelo bien. Y eso asumámoslo para cada uno de nosotros. El gran problema es cuando usted cree que el problema está fuera de usted y no en usted. El gran problema es cuando usted cree que el problema está al frente suyo. Ahí es donde se vuelve un gran problema. Cuando usted no tiene la capacidad de decir: mira, yo tengo una vida real y solo yo soy responsable. Y si hay un problema, yo tengo que asumirlo. Es mi problema, es mi vida. No, el gran problema es cuando yo no soy capaz de ver mi vida y ver mis propios problemas para decir: yo necesito un asunto por solucionar. Yo lo necesito solucionar. Aquí el tonto o el necio del texto lo que hace es que para solucionar su problema, entonces maquina contra otros. Es, bueno, ¿cómo hago? Si esta persona me quiere hacer invisible, entonces ¿cómo hago yo para hacerlo invisible a él? ¿Qué hago yo para hacer invisible a esa otra persona? Para que no lo noten, para que no tenga relevancia en la vida de otros, para que no tenga importancia en la vida de otros, para que el jefe no le escuche, o para que mis compañeros de trabajo o de familia, o mi papá o mi mamá no escuchen a mi hermano. Y empezamos a hacer el ejercicio, ¿no? Y el tonto entonces lo que hace es: ¿cómo hacer invisible al otro? Maquinar,
¿Cómo puedo pisotear su reputación? ¿Cómo puedo denigrar? ¿Cómo voy y le siembro una semilla negativa a María Elena de Ani porque no me conviene Ani? Entonces tengo que lentamente, sigilosamente, astutamente, ¿cómo empiezo a envolver a María Elena? Si me hago entender, para que María Elena no esté tan cerca a Ani, para que Ani pierda fuerza y de esa manera yo logre mi objetivo y me pueda posicionar. Y empezaríamos a hacer ese ejercicio de cómo dañar la reputación. Maquinar. Porque siempre la solución del tonto es sencillamente hacerle daño al otro, olvidando que se está haciendo daño a sí mismo. Realmente es un autodestructivo. Es maquinar. ¿Cómo puedo sabotear lo que el otro hace? ¿Cómo le saboteo lo que hace? ¿Cómo hago ver que no es importante lo que hace? ¿Cómo hago ver que no es importante lo que dice? ¿Cómo hago para que se vea que no es importante su planteamiento? ¿O cómo no es importante su trabajo? Lo que presentó, el regalo de mi hermano a mi mamá. ¿Cómo hago para que se vea un regalo tonto y sin sentido? ¿O cómo hago para que entre mis amigos él o ella no brillen como deberían brillar? Maquinar. ¿Cómo dañar lo que esa persona más ama? ¿Qué es lo que más ama? ¿Cómo le daño lo que más ama? ¿Cómo le daño sus relaciones? ¿Cómo le daño su familia? ¿Cómo le saboteo lo que hace? ¿O cómo lo saco? ¿Cómo lo quito del camino? ¿Qué hago para quitarlo del camino? ¿Cómo me lo quito de encima? Diría alguien. ¿Cómo lo saco? Eso es maquinar. ¿Cómo hago para que esa persona no esté más ahí? Y en ese sentido, entonces es donde viene la advertencia del texto. Si cree que el problema lo tienen son otros y no usted, entonces viene la advertencia. Cuando usted cree que los que están equivocados siempre son los otros y usted es una víctima de los otros, entonces viene la advertencia. Dice papá: hijo, te advierto. Hija, te advierto. Todo lo que hagas producirá un resultado. Esa es realmente la advertencia del texto. Hijo, todo lo que hagas producirá un resultado. Dicho en refrán, tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. Y de hecho tiene el desafío entonces para nosotros de parece que en la vida nada pasa inadvertido. Todo lo que hacemos produce un resultado. Alguien dirá, bueno, pero no siempre. No siempre. Y pensando en eso, yo dije, sí, no siempre. Es donde uno aprende algo y recuerde algo. Que una cosa es meter la pata. Una cosa es meter la pata. Y otra muy diferente, meter las manos. Son dos cosas muy distintas. Y en ese sentido, la primera, las metidas de pata se arreglan muchas veces hasta con una disculpa, ¿no? Uno dice, qué metida de pata, qué embarrada, qué oso, ¿cierto? Y muchas veces con un decir, discúlpeme, ya, fresco. Responden del otro lado, ay, todos nos equivocamos, hermano. Todos la embarramos, ¿cierto? De alguna manera todos se nos van las luces y decimos algo, hicimos algo, nos descachamos. El descache del que hablamos nosotros. Eso es meter la pata. Y a veces con una sola disculpa es suficiente. Con un perdón, con una sonrisa, con un abrazo, con un bomboncito y decir perdón. Y que, no, tranquilo, no pasa nada. Metidas de pata. Como la que hice yo estos días, que iba a hacerle un correctivo a un coordinador de un ministerio. Y qué metida de pata, porque creí que le estaba escribiendo al privado y le escribí al del ministerio. Así que el correctivo lo supieron todos. Qué metida de pata. Literal, yo brincaba de la vergüenza. Y yo le decía a mi esposa, Morchis, ¿qué hago?
Me dijo, ¿qué hiciste? Y le mostré y me dijo, la embarraste feo. Y dijo, uy, qué metida de pata. ¿Y qué hago? Entonces inmediatamente llamé a ese coordinador, le dije, perdóneme, de verdad perdóneme. Era por el privado y se me fue, no sé por qué me metí al grupo. Perdóneme. Fue una metida de pata, me la perdonó sin ningún problema. Algunos del ministerio se solidarizaron con él y conmigo. Empezaron a hacer comentarios muy sanos inmediatamente. Alguien me pareció muy bello porque inmediatamente escribió y dijo, gracias pastor, este correctivo es para todos. Entonces yo dije, bueno, me está ayudando. Luego escribió otro también y dijo, sí, eso es verdad, todos necesitamos crecer en ese aspecto, gracias pastor. Pero fue una metida de pata, realmente. Pero otra es muy distinta cuando se meten las manos, es decir, cuando dañamos al otro, cuando lo que queremos y hacemos tiene el objetivo de dañar el corazón de la otra persona y dañar esa relación. Porque la primera, como dije, se arregla con una disculpa, pero la segunda tiene consecuencias por ser un asunto del corazón. Y creo que ahí es donde papá le está diciendo a este muchacho, te advierto. Y le dice, hijo, si bates la leche, sacarás mantequilla. Seguro es un dicho muy popular en este contexto. Pues si bates la leche, te da mantequilla. Es decir, hijo, si tú haces algo bueno, te dará un resultado. Sencillo. Casi que es de lógica. Si buscas buenos resultados haciendo lo correcto, los tendrás. Eso es lo que papá está diciendo. ¿Quiere buenos resultados? Sí. ¿Está haciendo lo correcto? Sí. Para nosotros, ¿cuál debe ser el referente de lo correcto? La palabra. Y la palabra dice, si busco buenos resultados, pero haciendo lo correcto, los voy a obtener. En palabras de Jesús, Él dijo, el árbol bueno da frutos buenos. Y también dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Cuál es ese fruto del que se habla en la Escritura? Recuerde, cuando hablamos de fruto, primero es de adentro hacia afuera. El fruto empieza adentro, en nuestro carácter, en nuestro ser interior. Aquí es donde comienza el fruto, a fluir el fruto. ¿Cuál es? Amar a los demás. Y en ese amar a los demás es tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Hablando de la propuesta de la Escritura, del fruto del Espíritu Santo, entonces amar a los demás, mantener alegre o en contentamiento, vivir en paz con todos, no con algunos, con todos, aún hasta con el enemigo, mantener una actitud paciente y amable, tratar bien a los demás, tener su confianza puesta en Dios, mantener una actitud humilde y tener un control de los malos deseos. Y ahí el fruto. Si bates la leche, sacarás mantequilla. ¿No es lógico? ¿No está invitando este papá al muchacho, hijo, por lógica? Nosotros lo decimos de esta manera, cuidado que el que juega con fuego se quema, ¿cierto? Una manera de nosotros decirlo de otra manera, como la lógica, como lo obvio, ¿cierto? Lo obvio para hombres y mujeres, que el que quema con fuego se quema y el que bate la leche saca mantequilla. Y creo que de alguna forma en este proverbio está implícito el hecho de que si hacemos actos de bondad, vamos a recoger actos de bondad. Si hacemos movimientos de maldad, recogeremos maldad. El que siembra para la carne, de la carne recogerá corrupción.
Dios está del lado de los que actúan con integridad y rectitud. No es que Dios está del lado de los que nunca se han equivocado, no. De aquellos que deciden guardar su corazón, como lo dijo los sabios al inicio del libro: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Guardar el corazón de qué? Del odio, de la amargura, del desasosiego y la guerra, de la impaciencia y la actitud desobligante, de tratar a los demás de una manera incorrecta, de guardarnos de la incredulidad, de la soberbia y del orgullo y del descontrol. Qué bello es saber que Dios está del lado de la justicia. Qué bello es saber que Dios está del lado no de los perfectos, pero sí de aquellos que todo el tiempo en su corazón quieren actuar con integridad, con limpieza, que meten la pata, pero no tenían la intención de dañarle el corazón al otro. ¿Sí me hago entender? Presten mi atención en esto, porque es una línea muy delgada. Todos erramos, todos pecamos, todos fallamos. Pero hay una grande diferencia cuando alguien lo hace con intención. Dicho en términos de los muchachos de hoy, cuando lleva al otro en la mala y de alguna forma lentamente está acomodando para terminar haciéndole daño. Y yo pienso que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay dos personajes que nos ayudan con esto: Saúl y David. Si usted mira la vida de David, David hizo cosas más perversas que Saúl. Las embarradas de David fueron metidas de pata, de mano, de cabeza y de todo. La embarró de una manera brutal. Hizo cosas que nunca debía hacer. Pero es el hombre al cual la Biblia llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenía una tendencia pecaminosa? Claro que sí. Pero no hacía las cosas con la intención de dañar a los demás. Corazón, maldad del corazón, corrupción del corazón, perversidad del corazón. No maquinaba cómo dañar al otro. Iba en el camino y por eso cuando pecó, falló, inmediatamente ustedes lo ven corriendo al Señor, reconociendo. Algún día entra a un lugar donde él no podía entrar y se come unos panes que no se podía comer, y se los comió y repartió, y ni él se murió ni los que comieron se murieron. Saúl, si usted hiciera una lista de quién hizo más mal, David hizo más mal. David pecó más que Saúl. Pero en Saúl usted todo el tiempo encontrará maldad en su corazón. Todo el tiempo, como un tonto, se quería ver más importante que los demás, y por eso compitió. Aún quiso con Dios. Hónrame. Dios dijo, y él dice: hónrame a Samuel, hónrame delante del pueblo, me es suficiente. Asuntos del corazón. Y quiero que se guarde esto para cuando terminemos. Guárdese asuntos del corazón, porque allá es donde quiero concluir. No hay por qué temer si usted está haciendo las cosas correctamente, no desde su perspectiva, sino desde la Escritura. Guiado por el Espíritu, usted hace como el Espíritu le dice. Usted recibe instrucción y usted se deja guiar, y usted sabe cómo moverse en la medida que el Espíritu le va direccionando. Y si usted en algún momento pecó y falló y se arrepintió y pidió perdón, usted puede estar seguro: fue perdonado, fue limpio, fue restaurado. Y hoy, si usted está viviendo, no, otra vez, no perfectamente, pero todo el tiempo usted tiene inclinado su corazón hacia lo bueno, hacia la bondad. Usted no está buscando dañar la vida de ninguna otra persona. Si su intención es limpia y sana, Dios está de su lado. Dios está de su lado. Pero también dice
que si te suenas muy fuerte la nariz, te sacarás sangre. Note que de ambas se saca. Si bates la leche, sale mantequilla. Si te suenas muy fuerte la nariz, sale sangre. En ambos hay un resultado, o bueno o no tan bueno. El asunto de insistir fuertemente, porque aunque suena como un contexto de limpieza, de higiene, si se insiste fuertemente, si se pasan los límites, terminamos sangrando. Terminamos sangrando. Algo que puede empezar siendo correcto y loable, ¿sí me hago entender? Algo que es casi que natural y normal, ¿cierto? Que por más asquiento que le suene, todos lo hacemos. Nos tenemos que limpiar la nariz sí o sí, a menos que usted sea el arcángel Gabriel y no nos lo haya dicho. Pero el asunto aquí es, si se pasan los límites, nos terminaremos haciendo daño. Note que el proverbio no dice, si te suenas fuerte la nariz, los demás se molestarán y te tendrán asco. No. Si te suenas fuerte la nariz, tú mismo te sacarás sangre. Te estás autodañando. Yo creo que hay algo en la vida que usted y yo necesitamos entender, y más como hijos de Dios. Así como leíamos un texto anterior, en nuestra propia lengua, vida o muerte, note pues que no es ni del otro, sino como usted y yo vivimos, como usted y yo hablamos, como usted y yo actuamos. Tiene su propia consecuencia. Si decidimos pasar los límites, nos terminaremos haciendo daño. Algo que he notado en los proverbios que he meditado es que estos padres quieren que el muchacho se cuide él mismo de él mismo, porque ellos entienden que el problema radica en su propio corazón. Al fin de cuentas, él es quien tiene esa fuerte tendencia de quererse ir y en medio de su inexperiencia construir sin saber muy bien qué va a construir. Y se quiere advertir otra vez, el problema no está fuera de nosotros, está en nosotros. El problema no está en el que le hace daño. El problema no está en el que hable de usted, está en nosotros, cómo respondemos, cómo reaccionamos. Por eso usted y yo vivimos muy atentos a cómo los demás nos reaccionan. No, fíjese cómo usted reacciona. Ay, es que fulano dijo. No, eso no importa tanto como qué es lo que usted dice. Es que fulano no hizo. No, fíjese qué es lo que usted no hace. Es como nos hacemos responsables de nuestra propia vida. Si te suenas fuerte la nariz, te sacarás sangre. Si insistes donde no tienes que insistir y de la manera que no tienes que insistir, te harás daño. Y en ese mismo contexto dice él, y si buscas pleitos, los tendrás. Y si buscas pleitos, pleitos encontrarás. ¿Recuerda que nuestros padres mantenían perdidos? De alguna manera nuestros papás mantenían perdidos. Ellos decían, búsqueme, búsqueme y verá. Búsqueme, búsqueme y verá que me encuentra. ¿Cierto? De alguna manera es, si buscas pleitos, los tendrás. Usted quiere armar el bochinche, insista en armarlo hasta que lo arma. Hasta que lo arma. Por eso la primera reflexión de Proverbios fue paz o contienda. O usted construye para mantener en paz y habla para mantener en paz y dice para vivir, y todo lo que dice es para bendición y para amar y para construir, y se cuida y vive tan pendiente de lo que habla, porque lo único que se quiere sembrar es paz. Paz. Yo no quiero sembrar discordia ni pleito ni nada de eso. Paz, paz. Todas mis palabras que fluyan en paz y bendigan al otro, incrementen la fe del otro. Es lo que quiero. Que lo que diga incremente la fe del otro.
Pero si de alguna manera, dice papá, hijo, tú vives buscando pleitos, él busca ruidos, los vas a encontrar. Aún hasta el mismo chisme. El que vive buscando el chisme, que dicen los proverbios, lo descubre. Lo descubre. Es una ley natural. El que vive hurgando en la vida de otros y déle, y yo no sé qué es lo que quiere encontrar, y hágale, pues hasta que encuentra lo que tanto buscó. ¿Qué me bendice a mí? ¿Qué me beneficia a mí? Andar buceando en la vida del otro y no buceo en la mía. Con la mía es suficiente. Pero de alguna manera, por eso hay relaciones de pareja tan tediosas e infernales, porque uno de los dos o los dos se viven buscando pleito todo el tiempo. De alguna manera en nuestras familias a veces hay alguien que se gana el título del buscarruidos. El buscarruidos que siempre está buscando de alguna manera pelearse, como que le hace falta la pelea, entonces tiene que alborotar. Y el que busca el pleito, pues pleito va a encontrar. El que busca la paz y la sigue, como dice el texto, busca la paz y síguela, pues encontrará paz. Pero el que vive buscando pleitos, pues mantendrá en pelea. Amados, sencillamente recibimos lo que vivimos sembrando, cosechamos lo que vivimos sembrando. No, es que yo cosecho lo que Diego viene y me siembra. No, yo recojo lo que yo sembré. Diego recoge lo que él siembra. ¿Sí me hago entender? Es un principio de la escritura. Lo que yo vivo sembrando, pues eso es lo que me empieza a dar fruto. De otra forma, usted sería un campo sin cerca, donde cualquiera viene y siembra. Y eso le pasa al perezoso. El perezoso es al que se le cae la cerca y no hace nada. No tiene una defensa. Ahí viene otro y le siembra. Pero cuando usted tiene una defensa a favor de su familia, su vida, cada área de su vida, nadie puede venir a sembrar a menos que usted se lo permita. Si buscas pleitos, los tendrás. Aunque sean sutiles, suavecitos, disfrazados, maquillados. Porque recuerde que la gota de agua rompe la piedra no por su fuerza, sino ¿por qué? Por su constancia. ¿Quién creería que una gota puede romper una piedra? Nadie. Y es que no rompe la piedra por su fuerza, sino por su constancia. Esto es un efecto para lo correcto y lo incorrecto, ¿cierto? En lo bueno, usted insiste, poquito, pero dele en lo bueno, y en lo bueno, y no nos cansamos de hacer el bien, dele, tendrá su recompensa. Pero lo mismo es cuando usted de alguna manera, es como, por eso la Biblia dice que la mujer rencillosa es como una gotera continua. Tanto golpea, es tan permanente, es tan constante, hasta que logra romper lo más sólido y fuerte que haya. Sin embargo, en este contexto de las relaciones interpersonales, escúchelo bien, hacerle mal a otros y creer que no tendrá resultados es ser demasiado ingenuos. Y le voy a explicar por qué. Hacerle mal a otros y creer que no tendrá resultados es ingenuidad. Porque alguien dirá, no, porque es que no se está dando cuenta. No lo supo. Yo hice y no se dio cuenta. Yo le quité y no se dio por enterado. O yo dije y él no lo escuchó. Entonces, como creemos que ese mal que le hacemos a otros aparentemente pasó inadvertido, creemos que así fue. Eso es ser muy ingenuos. Alguien podría de nosotros decir, ay, no, es que yo no sabía que eso estaba mal hecho. No, es que no lo supe. El asunto es ese, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Usted se da cuenta que la otra persona, hablemos de la otra persona a quien se le hace mal, no lo sabe, es decir, no se da por enterado.
y creemos que como no se dio por enterado a quien queremos hacerle mal, no pasó nada. Escúcheme bien. Puede ser que la otra persona nunca lo sepa. El asunto es que usted sí lo sembró. Y como usted sí lo sembró, usted lo recoge. Aunque la persona nunca lo sepa, porque al fin de cuentas el que lo sembró fue usted. Así que necesitamos de alguna manera escuchar a estos padres de familia, a estos sabios, decirnos a nosotros: hey, es que no se trata de que otros lo sepan, se trata de que yo lo siembro, y eso es diferente. Ojo, no se trata de que otros lo sepan, se trata de que yo lo siembro, y he ahí el punto. De alguna manera es causa y efecto. Lo bueno que estamos haciendo, o lo bueno que usted está haciendo, le traerá buen fruto. Otra vez, lo bueno que usted esté haciendo le traerá buen fruto, pero lo necio que usted esté haciendo le arruinará la vida. Lo bueno que esté haciendo le va a dar buen fruto. No, pues nadie lo sabe, pero usted lo está sembrando. Y ese es el punto. Mire el que está a su lado, dígale: entonces, ¿de qué sirve jugar a las escondidas? Wow, la hice y nadie se dio por enterado. Sí, pero usted lo sembró. Y dice la Biblia: y todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Díganme si esto no nos produce un pavor interno. Sí. Porque uno dice: ¿de qué me sirve esconderme si estoy sembrando a escondidas? Y el que siembra a escondidas, pues cosecha, así sea las escondidas. Es decir, sufre sus propias consecuencias. Por eso cuando algo, ¿pero qué pasó? ¿Pero qué fue? Algo no andaba bien. Pero es que se le veía tan recto, tan derecho. ¿Qué le pasó? Recuerde, como dijo un predicador hace muchos años atrás: cuando alguien cae delante de los hombres, es porque hace mucho tiempo cayó delante de Dios. Y nadie lo supo. Pero sembró. Lo bueno que estamos sembrando trae buen fruto. Lo necio que sembramos arruina la vida, arruina familias, arruina casas. Eso es lo que papá y mamá querían de estos muchachos: no arruines tu vida, no arruines tu casa. Entonces algunos dirán, de pronto cuando reciben, esta semana hablaba con alguien y me decía, ayúdeme a encontrarme en este asunto, porque es que yo me pierdo, me decía, yo me confundo, el término que usó, yo me confundo cuando es que eso es el diablo, eso fue el diablo. ¿Dónde queda mi responsabilidad? Porque entonces todo lo más, eso es Satanás, eso es, hermano, el diablo que le paró en la cabeza y quiere acabar con usted. Entonces yo hago hasta lo que no debo hacer, cuando veo la consecuencia, pobre diablo, porque lo culpo a él. No fue el diablo, fue el diablo. Bueno, ¿fue Dios o fue el diablo quien lo hizo? O mejor, hagámonos la pregunta: ¿a quién dejé actuar? ¿A Dios o al diablo? No es quién lo hizo, sino a quién dejé yo que hiciera. Lo hizo el Señor, lo hizo el diablo. O sea, si no lo hice bien, diablo cochino. Y si lo hago bien, es que el Señor me ha hecho tan fuerte. Es que el Señor, su misericordia, mi ama. ¿Por qué no aquí al otro lado también asumimos? Porque Él me tentó y comí. Y comí. Y pequé. ¿A quién dejé actuar?
O podría decir, no, es que yo no era consciente de lo que hacía. Yo no era consciente de lo que estaba haciendo. La verdad, yo no sabía que era incorrecto. Yo me imaginé que eso era bueno, nunca lo hice. Diría uno, ay, la verdad, vea, nunca lo hice con esa intención. Vea, yo no tenía esa intención. La verdad, no era mi intención. Yo podría decirlo así, no era mi intención. Y me encontré con este proverbio. Y aquí vamos terminando. Proverbios 24, versículo 11 y versículo 12. Dicen los sabios, hey, rescata a los que van rumbo a la muerte. Detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. No me vaya a cambiar la pantalla. Pues aunque digas, yo no lo sabía. Y yo creo que la palabra del Señor de alguna manera siempre está buscando rescatarnos. Y la palabra siempre está buscando detenernos de que usted y yo nos vayamos de tumbo en tumbo. Siempre el consejo de Dios es preventivo. La palabra cura, claro que sí. La palabra es curativa. Pero la palabra, antes de ser curativa, la palabra es preventiva. Antes de venir y curarnos, primero nos previene. Antes de venir y curarnos, primero nos advierte. Por eso papá aquí le está advirtiendo a su hijo. Note que no está diciendo, bueno, mi hijo se quiere ir de casa, vaya, viva su vida, estréllese contra el mundo y cuando haya reaccionado vuelva. No, venga que yo lo curo. No, hijo, te vas a ir, hijo, yo te voy a decir unas verdades para que seas prevenido en la vida. Porque hombre prevenido, dijo Saúl, vale por dos. Porque hijos prevenidos valen. La palabra busca rescatarnos. El Señor sigue siendo el que rescata del hoyo nuestra vida. Él sigue siendo el que nos rescata. Él es el que viene y con su palabra advierte, detén tus pasos, no sigas en esa ruta, no te va a llevar a buen fin. Para ese asunto y ahora y ya, no lo dilates, no le des 24 horas más, no digas no será la última vez, no, detén por completo ahora, no sea que te vas de tumbo en tumbo y llegues al suplicio. O a la muerte, dice la otra versión. Y creo que la palabra, la predicación, siempre cuando la escritura se abre, siempre pienso que tendrá ese movimiento. Sacarnos, advertirnos, prevenirnos, detenernos, mostrarnos el camino. Mira, ese ancho te está gustando mucho, pero el camino angosto aprieta, pero es más seguro. Y luego dice, y nunca digas, yo no lo sabía. Creo que para nosotros los cristianos, cuando tenemos el Espíritu Santo, sí que el Espíritu advierte. ¿Quién de nosotros puede decir que cuando la hemos embarrado el Espíritu no nos advirtió? Que el Espíritu no digas eso, no hagas eso. ¿Sí? Vámonos de aquí, cuelga esa llamada, huye. ¿Sí? ¿Hemos experimentado el Espíritu Santo de esa manera? Lo que acabas de decir no es correcto y usted se siente redarguido y dice, Padre, perdóname, yo no debí haber dicho esto, yo no debí haber hecho esto. Él advierte. Pues aunque digas, ese pues aunque digas es un sarcasmo realmente. ¿Por qué? Pues aunque digas, yo no lo sabía. Hace dos preguntas el texto que lo dejan a uno mudo. Las dos preguntas dicen, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? Solo necesito las preguntas. ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Dos preguntas. ¿No habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Podríamos decir, yo no lo sabía, pero inmediatamente viene la pregunta que nos confronta. ¿Y acaso no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? Tú y yo podemos decir, yo no lo sabía. Y el Señor va a mirar y va a decir, tú sí lo sabías, porque yo te lo advertí, porque te di mi espíritu. Es que yo no lo sabía, es como decir, es que como yo no tengo el Espíritu Santo, a mí nadie me advirtió. Como yo no tengo el Espíritu Santo, a mí, no, mire que ni me sentí contristado, ni me sentí redarguido, ni amonestado. No. Es más, ni sentí que contristé al Espíritu Santo.
¿No habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? Aquí volvemos a lo que les dije ahora. ¿Recuerdan la frase que les dije que se la guardaran? ¿Cuál es? Asuntos del corazón. Aquí está. ¿No habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de darse cuenta el que sabe que es un asunto del corazón? ¿No habrá de saberlo el que nos creó y nos diseñó? Y no solamente el que pesa. Recuerden que en el Antiguo Testamento alguien fue pesado y salió falto. Pesado fuiste en balanza y saliste falto. Pero note lo que viene en la siguiente pregunta. ¿Y no habrá de saberlo el que, dígalo, vigila tu alma? Vigila. Es Dios con amor. Mire mi momento, por favor. Es Dios con amor mirándonos y diciendo: hijo, te tengo en la mira, por amor. No como un policía, guardián, sino el que vigila nuestra vida, el que guarda la vida y dice: hijo, te estoy guardando en la vida, pero lo que tú estás haciendo te va a llevar a la ruina. Y advierte y previene, porque son asuntos del corazón, donde Él entra y mira, donde Él entra y empieza a redarguir y sigue advirtiendo y sigue diciendo, para luego decir estos padres, después de las preguntas, que el que pesa los corazones y que el que vigila nuestra vida de día y de noche, Él mismo, y me parece que es promesa también, Él le paga a cada uno según sus acciones. Él le paga a uno según sus acciones. Entonces yo no voy a recibir las consecuencias del pecado del otro, porque el padre no llevará el pecado del hijo y el hijo no llevará el pecado del padre. Mira al que está a su lado, dígale: por lo tanto yo no voy a llevar el tuyo. No vamos a llevar el pecado. No, es que esto fue realmente consecuencia del pecado de mentira. O sea, Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él le paga a cada uno según sus acciones. Dígame si esto no está haciendo a estos muchachos muy responsables. Si papá y mamá no les están diciendo: hijo, tienes que hacerte responsable de tu propia vida. Ni ellos mismos son responsables. Ni ellos. Seguro ellos han recibido de papá Dios cosas muy buenas y reprensiones no tan agradables. Sin embargo, si cerramos aquí, yo creo que nos vamos como con miedo. ¿Sí o no? Si decimos oremos, nos vamos a ir como: no me diga eso. Ahora yo, ¿dónde me escondo? Seamos honestos. Si una frase como esas no nos hace temblar, honestamente, ¿a quién le hace temblar una frase como esas? Él le paga a cada uno según sus acciones. Bendito sea nuestro Dios, que en Jesucristo nos dijo que si creemos en Él y nos arrepentimos y pedimos perdón, no nos pagará conforme a nuestras obras. Y eso es gracia. Y eso es amor. Pero como orábamos el viernes, solo es posible cuando a mí se me revela el evangelio de la justificación. Señor, aquí estoy como todos, tullido de miedo. Me tiemblan las piernas. Pero cuando me dicen que justificado pues por la fe, yo tengo paz para con Dios. Y que cuando vengo a Cristo para dejar de ser necio y tonto y adquirir sabiduría de Dios, que es Cristo mismo, y que en Cristo yo fui justificado, recordaré, no me pagó conforme a mis obras.
Porque si nos pagara conforme a nuestras obras en este tiempo, ya hace rato usted y yo habríamos sido consumidos. Pero esa es gracia y la misericordia del Señor, que nos tiene aquí parados, aquí y ahora con vida, para llamarnos y decirnos: no vivamos como hijos tontos, sino como hijos sabios. Que si Él me justificó a mí siendo culpable, escúcheme bien, entonces mire a su hermano que también pecó contra usted y con el que está compitiendo, y a ese también lo justificó el Señor. Y eso nos hace estar en igualdad de condiciones. Señor, si no me llevas registros a mí, tampoco se los llevas a él. ¿Quién soy yo para llevarle registros a mi hermano? Y me vuelvo tonto cuando lo hago, como un religioso fariseo. O me vuelvo sabio cuando vengo al Señor y le digo: sí, es mi vida la que quiero rendir ante ti. Para cuando hemos insistido tanto en el mal, o hemos insistido tanto en un pecado, podemos acercarnos confiadamente a Dios a través de Cristo, para reconocer: hemos pecado, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien me justifica, y en quien puedo venir y descansar y decir: borraste todos los registros, quiero vivir sabiamente.